Hola a todos, acá estamos con un nuevo video. Yo soy Elias Y Guillard. ahí estamos con Raúl. Raúl, hace 3 meses. 3 meses. 3 meses que está. Ya nos estamos riendo. Manera como yo. Ya estuvimos charlando todo el rato acá. Y nada, queríamos hablar con él que nos cuente un poco la historia de cómo surgió todo esto de venir a Brasil, o sea, del vamos. ¿Qué se te ocurrió? ¿Por qué? De la historia. Sí, ¿por qué? ¿Por qué van a Camboriú? Esa es buena pregunta cuando ustedes hacen eso de que ¿por qué Camboriú? No, ¿por qué? Porque sí, es muy Porque loco, Brasil ¿no? es un continente. Brasil es grande. Ya. Bueno, yo soy de la provincia de Entre Ríos, de Concordia. Y bueno, es una ciudad relativamente parecida, no es Camboriú, pero no tiene mar. No Pero tiene turismo. Sí, tiene mucho turismo. Sí, la verdad que tiene una parte comercial como que es distinta también para ser provincia, ¿no? Son 120.000 habitantes promedio. Y tiene esa salida noche, tiene esas cosas. Pero en realidad yo hacía mucho tiempo que venía pensando en toda esta situación como estábamos viviendo, que empezó la pandemia, pero antes ya venía de vacaciones. Ya conocía. Y conocía, en realidad nunca vine a Balneario a estar de vacaciones, sino que iba a otros lugares. Itapema, Canasvieiras. Y siempre eso de querer venir con la familia al shopping, era como que se veía mucho, pero siempre me pasaba de que quería entrar y había mucha gente, mucho tráfico. Y costaba entrar en los tiempos de ese momento de turismo, era difícil entrar. Claro. No era fácil de ir porque las autopistas estaban muy cargadas, las interbalnearias con mucha gente, y era mucha espera. Entonces trasladarme de Itapema, que no era tan lejos, pero llevaba un tiempo. Y Balneario siempre me gustó en su forma, ¿no? En su forma a nivel ciudad. Pero porque era pensando en trabajo. Pero yo miraba ciudad como arquitectura nomás. No miraba, nunca miré como trabajo. Nunca. Quedó ese sueño perdido, digamos, que uno se olvida, como que viste que se empieza a olvidar. Y en un tiempo, amigos empezaron a ir a lugares. Uno se fue a España, otro vino a Brasil, estaba en San Pablo. Empecé a mirar, como que me llama, viste que te llama esa información. Claro, ¿no? es como que de alguna manera querés saber qué es. Claro, te da como un Claro. cliquecillo. Hace como un ruido. Esa curiosidad. Sí. Voy a ver qué pasa ahí. Pero sin pensar nunca. Seriamente, Nunca, claro. Guille, nunca sin pensar en qué hacer. Eso fue justo un año antes que compramos, lo empezamos a pagar, de la pandemia. Un año antes. Mirá vos. Es decir, porque dio justo que nosotros cuando teníamos que hacer el viaje, empezó la pandemia. Primer tema. Entonces nos quedamos sin el viaje. Llamamos a la agencia, nos explicó, bueno, miren chicos, si lo podemos pasar para el próximo año, vemos, nadie sabía nada. Claro, Empezó no, todo esto. todo con miedo, todo con... En Argentina fue feo, obviamente, como en todos lados, pero Mucha información cruzada ya, como que nadie sabe nada. vos sabés que en realidad yo me pasaba algo, ¿no? Era como que venía la información, pero no creía en esa información. Es como que yo decía, bueno, no es tan así, tampoco nos vamos a preocupar tanto. Ya va a pasar. ¿viste? Es como que cuando fue el anuncio, o cuando fue en ese momento todo, sentí como diciendo, bueno, esto es un par de semanas, ya está. Como que, viste, Claro. siempre, bueno, ya Temporario. está, es temporario. Cuando empezó a pasar el tiempo y a complicar y estar y ver que las cosas ya eran más serias, claro, se me fue esa idea de decir, bueno, no pasa nada. Es como que empezamos a empezar a preguntar, che, ¿será uno? ¿Cómo se puede viajar? ¿Será que...? Y no estábamos yendo. Y un día mi hija, llegábamos a la fecha, era marzo para la fecha, y me dice mi hija, papá, yo estoy preocupada porque ¿será que vos tenés que irte de viaje con todo esto? Y si no podés volver, y si no... Entonces como que eso me hizo pensar por mis hijos, en realidad. Claro. Yo tengo, en realidad, con ustedes lo he comentado, pero tengo la tenencia de ellos, que ya son grandes. Justina está en Buenos Aires estudiando, se estableció allá, estudiando psicología, y
Rami está cuidando a mi mamá en Entre Ríos, en Concordia. Claro. Entonces ella me decía, papá, te vas a ir, te vas a ir a un lugar donde no sabes qué puede pasar. Me dice. Y digamos, ¿qué pensás? ¿Qué pensás hacer? Bueno, entonces le digo, bueno, déjamelo ver. Claro, hablándolo después, más tranquilo, me dicen, corres riesgo, Raúl. Con la agencia, me dice, no, la verdad sí, se corre riesgo. Porque no sabemos, nadie sabía. Nadie te daba la certeza de decir que vos te podías ir a un país y podías volver o te podía pasar algo. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Claro, te surgió una duda de ¿Qué hago, esa información, no? claro, eso, ¿qué hago? Es como Riesgo, si, no me arriesgo. por otro lado, cayó la ficha, digamos. Eso es más real y Era verdad. peor de lo que uno lo como creía, que ahí ¿no? recién tomás conciencia. Porque, Guille, soy sincero, estando como estábamos, en la situación que estaba, mucha gente nunca creyó que esto iba a pasar. Mucha gente. Y yo fui uno de esos. Es más, subestimé, y lo he hablado y lo reconozco, subestimé la información. Porque cuando pasó todo, que fue todo muy rápido también, es como que me encontré acorralado y esa incertidumbre que dice Helen, tomar contacto con eso, que nadie sabía porque era invisible, porque nadie sabía cómo iba a pasar y que si te podía pasar a vos y si estabas hablando con alguien y que esa enfermedad evolucionaba muy rápido y así, ahí es como que me dio un poco de miedo. Claro, Sí. ¿qué fue lo primero que vos sentiste cuando llegaste acá, cuando empezaste a sentir Bueno, el en frío? ese proceso, en pensar de que podía contactar, justo da que yo tengo un compañero que trabajábamos juntos, que el hijo estaba en balneario, Ah, ya estaba viviendo acá. Entonces, ¿qué pasó? Empecé a preguntarle cosas. Está bien, era un chico joven, había venido con otra impronta, tenía otra y otra forma. cabeza, otra. Estaba disfrutando, ¿no? Me parecía actitud. viaje de estudio en realidad, claro, no es lo mismo. Pero me estaba dando información, porque bueno, ya él trabajaba acá, pero no tenía mucho conocimiento de todo lo que estaba pasando en realidad. Pero ¿qué hice? Yo empecé a preguntar, empecé a mirar los videos de ustedes, porque uno me dice, fíjate, entra en este grupo, mirá que siempre alguien Sí, ¿viste? uno, te guía, uno ¿viste? llama al otro. Sí. Te va guiando, te va mostrando. Entonces me dice, mira este video. Sí, que a veces nos reímos con ustedes, que no miré todos los videos, porque Sí, si no pero hay un montón, ¿no? hubiese sabido mucha información antes, de las cuales no las hice acá. Pero la primera sensación es decir, bueno, busco calidad de vida. Es decir, en ese momento pensé en mis hijos, hasta pensé, Guille, en un futuro. Digo, bueno, aunque sea, si yo voy, puedo tener no sé, el trabajo que tanto busqué, o puedo tener un pasar distinto para que mis hijos vengan. Hasta pensé en mis nietos, y dije, bueno, mirá, el día de Pero mañana. tu idea inicial era calidad de vida, Calidad de vida. no era otra cosa. No, porque como no había tomado contacto con nadie sabiendo de cómo era, ni sabiendo el lugar tampoco, en realidad lo que estaba buscando era calidad de vida. Claro, ¿la encontraste? Sí, O sea, estaba buscando, ¿la encontraste? encontré mucho más que calidad de vida. Sí, la verdad que eso estábamos hablando con ustedes, es algo que no se puede expresar, es algo que alguien tiene que venir, vivirlo, a pesar de todas las cosas que te pasan. Esas cosas, yo creo que si pones en la balanza, el otro día un amigo de Argentina me preguntó y me dice, ¿sos feliz? La pregunta, me dejó. Sí, Un amigo de muchos años me dice, Raúl, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque cambié tu cara. Y ahí me di cuenta que sí, que en tan poco tiempo soy feliz acá, en un lugar que recién estoy conociendo, que conozco las costumbres, que me estoy relacionando con la gente, que estoy aprendiendo a vivir, es como que tuve que, lo hemos hablado con él, todo de cero. Porque es otro cantar, la música toca diferente. La música es diferente, la comida es diferente, el trato con la gente es distinto, tiene otra forma, hay otro respeto.
yo no estaba acostumbrado en Argentina a que por ahí tanto respeto, acá se respeta a la gente mayor. Y eso que vos venís del interior. Exactamente, que no es lo mismo, que vos podés decir, Capitalino, ¿no? claro que vos decís, bueno, que ponerle en la provincia se toma como algo Claro, más como, de... por lo menos a mí que soy de La Plata, que como que en el interior es todo más respetuoso, Sí, están sí, más los buenos costumbres. pero viste que todos miramos a las capitales. Claro. Viste que siempre es como que el de la provincia mira el de Buenos Aires, el de Buenos Aires mira el de Europa, Sí. y las cosas malas se copian. Es verdad. Van rápido, viste que esas son las que más rápido van. Entonces también la provincia ha cambiado mucho. La inseguridad fue una de las cosas que también me llevó a pensar, porque yo tengo mi mamá es grande, entonces mi idea siempre va a ser traerla para acá, una persona mayor, y quiero que viva los años de vida que Dios le dé en un lugar seguro, sí, que ella pueda disfrutar, que se sienta tranquila, que se sienta respetada, porque Es verdad. eso es, verdad. mira, Guille, lo hemos hablado con mucha gente. Hoy en Argentina no hay respeto. Se perdió el respeto hacia la gente mayor. Se perdió y duele decirlo eso. No, tal vez estando allá uno piensa que respeta, pero cuando venís acá y ves que acá tiene un lugar dedicado, que tiene una atención exclusiva, que Exactamente. todo, ¿no? Que todo, ellos realmente son privilegiados. Yo creo que el sistema a nivel que va de la mano con la parte de salud, con la parte de jubilaciones, toda esa forma que tiene Argentina, nos hemos acostumbrado a que parece bueno, pero realmente no es bueno. Claro, lo normal fuera de lo normal. Es decir, vos no podés estar esperando un medicamento tanto tiempo. Exactamente. No podés estar esperando. Es decir, hay cosas que son de urgencia, más en la parte de salud. Es decir, y acá es todo distinto. Es decir, acá es primero eso y después vemos qué le falta de papeles. Sí. Y allá es todo al revés. Si no reunimos tanto papel, ojo, que acá sí es riguroso, sí, de presentar y cumplir con determinados papeles, pero ¿qué pasa? Una vez que uno hace todo eso, el mecanismo es rápido. Bueno, ahí está la palabra. Funciona. Para lo que fue creado, funciona. Es muy distinto eso. Y eso te hace pensar de que realmente la idea de venir valió la pena. Vale la pena. Vale la Pensar, pena. porque, como siempre decimos, no es fácil venir a otro país, no es fácil arrancar de nuevo. Tenemos la barrera del idioma, la barrera de un montón de barreras. Pero eso, la decisión la tomarías de nuevo. Hoy pensaba en eso, cuando venía caminando pensaba y lo había comentado con él en un día que nos encontramos para el curso. Mi profesora de portugués. Gracias a Dios. Está en el camino. Vamos todavía. La que nos ayuda a falar. Ahí está. En realidad venía pensando eso y lo tomaría de vuelta. Sí, realmente es una decisión que fue una decisión radical, cambia todo, muda todo, porque a veces cuando uno piensa en algo, viste que eso de la realidad y expectativa siempre son distintos. Y parece chiste, ¿no? Pero es verdad, es una verdad. Puede ser mucho mejor como mucho peor. ¿Cómo es? Ahí Ahí está. está. Siempre va a dar un resultado. Sí, lógico. La decisión que uno tome a largo plazo afecta o no afecta, eso hasta generaciones. Que te podés arrepentir o podés decir Que podés decir, qué bien que la hice. por fin una. Claro. Y vos sabés que esa expresión la puedo decir, por fin una. Me siento mucho más contento. Vuelvo a decir, a pesar de la situación, me siento mucho más contento de haber tomado esa decisión. Porque tener el coraje, a ver, no es que no sea joven, pero tener 45 años, dejar toda una vida en un país, tener a tu familia. Un país a que le apostaste toda tu vida, Lo cual, diciendo voy a hacer bueno, no, de eso yo lo hablo a veces en las redes sociales y digo, yo soy soy una persona que siempre quise el país, siempre aposté al país. Es más, yo nunca tuve el pensamiento de irme del país. No era una persona que pensaba de irme del país. Y muchas veces me enojaba por los que se iban del país.
Mirá vos, Ironía. mirá lo que te estoy contando. Decía, ¿cómo se van a ir del país cuando el país le da todo? Y realmente me di cuenta que no es así. Lo que pasa es que hoy en día la situación, por lo menos de Argentina, porque Argentina nos sigue varios países, pero la de Argentina es como que la situación nos está echando. Exactamente. No, medio que no tienen otra salida. Sí. ¿Qué van a hacer? Sí. ¿Se van a quedar a apostar a qué? O sea, ¿qué visión que a futuro, a largo plazo tienen? Y no No hay. porque en realidad el país no te está dando las herramientas necesarias para que vos puedas salir adelante. Exactamente. Porque una cosa es que vos digas, bueno, a ver, el país me brinda seguridad, salud, bienestar, tener el territorio como siempre nos han enseñado en la escuela, ¿no? Este es tu territorio, la bandera, todo lo que es muy lindo en la historia, ¿no? Sí. Pero a la realidad no está pasando eso en Argentina en este momento. Entonces esa parte hace que vos digas, bueno, tengo que mirar otra, tengo que buscar de alguna manera otra decisión. Y es lo que hablábamos con Belén. ¿Cómo cambio? Claro. ¿Cómo cambio? ¿Cómo cambio mi mentalidad? ¿Cómo hago para saber si lo otro es bueno? Y tengo que dar el paso. Sí, no te queda otra. No queda. Es imposible saber si vos no vas y lo intentas. Ay, Es ¿Qué siempre- descubriste acá? Uf. Porque uno no, ¿viste? Vos llegás y... Yo me río porque para mí, Eso. yo le puse Entrerriano, en Balneario, segunda temporada. Claro. Es terrible. ¿Por qué? Todos los días algo nuevo, ¿viste? Todos los días, en estos 3 meses fue intensivo en todo, en cómo ir a un supermercado a comprar algo, en cómo ir a un puesto de salud, que es el hospital, en cómo ir a pedir un trabajo, en cómo relacionarme con una persona que no conocía, digamos, porque bueno, hay que empezar a hablar. Sí. Y bueno, yo nos reíamos porque los primeros movimientos son las manos, ¿viste? ¿Viste? Cuando ves que no se entienden. Y empezás a hacer un poco de fonética, de ruido de algo, porque yo creo que el ser humano, aunque sea con ruido, se tiene que entender. Y bueno, eso fue fue distinto, porque sí, también el miedo, ¿no? Eso el miedo está relacionado a cómo expresarse, porque yo escuchaba en las aulas de él decía, bueno, chicos, pierdan el miedo y saquen eso de pensar en la cabeza que vienen con el brasileño, el niño. Claro, porque vos escuchás cosas y vos decís, debe ser para niño. Después de niño Como y... niño y ya estoy hablando bien. Y No, es así. y vos tenés que saber que la otra persona no te está entendiendo. Entonces vos decís, ¿cómo Depende hago? de vos, Y ¿viste? claro, Depende de- no es que puedo decirle, la llamo Helen, me Claro. traduce para que, Claro. ¿cómo le digo? Claro. Quiero pan. Claro. Y fue difícil, pero no difícil en lo malo, sino difícil en relacionarse. Pero una vez que empezás a perder ese miedo, empezás a relacionarte. Claro, es como que empieza a funcionar, ¿no? Empezás, Empieza a integrar. bueno, te cuento una anécdota de la primera semana. Yo entreno, corro, voy a hacer un poco de ejercicio y veo el morro. Veo el morro y digo, estaría bueno para ir hasta allá. Y bueno, correr un rato, miro, aparte aprendo, miro el lugar. Bueno, fui hasta allá, volví, excelente. Y abajo, en la roda, me puse a estirar. Estiré, quedé ahí. Había un grupo de gente, de chicas y mujeres y otros chicos. Entonces se acerca, estaban 2 personas, 2 mujeres cerca. Y bueno, uno mira y hace siempre la reacción de así, pero no me salía nada. Entonces, en eso fue a la mañana. Me hablan portugués, yo. 0. Menos 10. Claro. Así. No entendí Entonces, nada. en un momento, 9 de la mañana, Helen, eso lo puedo contar, digamos, porque estamos en horario, pero lo puedo contar. 9 de la mañana me dice, en lo que yo entendía, dice, vamos a bater un papo, vamos a bater papo. Y yo quedé. No, así.
Yo decía, yo vengo con una cabeza en Argentina. Encima pasan dos cosas. Uno viene pensando en cosas de Argentina y escuchando en cosas en Brasil que no son lo mismo. Claro, vos venís con una idea que te hacen allá, Que, llegás acá y vos querés- entonces, ¿cuál es el primer contacto? Una persona normal, una mujer, estaba haciendo ejercicio, yo estaba haciendo ejercicio, entre señas y vamos a bater un papo. Y no supe qué contestarle, no supe qué decirle. Es más, me asusté. Saliste Porque- corriendo, no, subiste al morro. pero literalmente, no es que me salí corriendo, pero quedé con, no, que yo me voy. Helado. Yo me, La mujer dijo, ¿este o es gringo o es sordo? y me fui. No la y claro, Fue cuando con- la chica me hacía así y me seguía mirando, y diciendo, y yo decía, ¿qué mal? ¿Qué me habrá dicho? ¿Qué pasó? Y en mi cabeza me explotaba. Ahora, no había, en donde yo vivo, con unos chicos que están alquilando, estoy con ellos, no estaban. Entonces recién a la noche les cuento, le digo, che, mirá, le digo, vos sabés que una chica me dijo así, yo me asusté, le digo, pero no sé. Y se reían, porque acá era la parte de Elén. ¿Qué quiere decir bater un papo? Ahí está, traduzca. Estás invitando a charlar con A vos, conversar, sentarte a conversar. a dialogar, ¿viste? Y él se perdió ese momento. ¿Por qué? Todavía la estoy buscando. Así que, ¿Por qué perdió? si lo reconoces, buscá, Es pedilo al él, teléfono. ¿viste? Él no habló con vos. No, porque no. supiera. Porque no había tomado los cursos de Claro. Elén. No Que sabe ahora cómo ya es. sé cómo Ahora son. ya está. Pero todas esas cosas que hoy me puedo reír y es anécdota, gracias a Dios, Lo sufrí en el momento. lo sufrí. Exacta. Y Parece Elén- que no, pero- y esto lo digo para que se entienda y lo digo más allá de la risa. Es muy importante lo que dice Elén. El idioma es algo que abre puertas. El idioma comunica, el idioma ayuda, el idioma sana, porque también pasan cosas que uno puede en el momento solucionar. Claro. Entonces, es muy importante tener en claro que el idioma es una de las cosas que uno tiene que saber. ¿Te abre puertas o te cierra puertas? O no puede abrir una puerta. Porque también yo empecé a leer cosas en edificios, en formas. Me pasó en el banco, leí que tenía que hacer una transferencia para mi hija en el cambio y no sabía qué tocar. Claro. Y vos decís, Algo tan sencillo, y ¿no? vos decís, pero si yo voy allá y yo toco así. No, no es así. Porque capaz que en vez de hacer en una cuenta corriente la estás mandando a otro lado. Sí. Estamos hablando de dinero, estamos hablando Estamos hablando de cosas importantes, ¿no? de... Hablemos de salud, ¿no? Bueno, en eso De lo que, emergencia. que claro. fue lo que le conté a ustedes cuando me pasó Claro. eso de que lo hablamos en el vivo. Sí. Resumiéndolo, digamos que yo venía con una medicación que vos habías dicho en uno de los videos, que no lo había visto yo, después lo vi. Todo mal, Todo, todo sí, mal. es decir, yo soy uno de los que hizo todo lo que el Guille dijo, no lo hizo. Digamos, yo no le presté atención, recién nos estamos conociendo. ¿Te das cuenta? Eso viene a que lo hagan, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que la atención médica, la forma, la contención y la contención de los médicos. No es que solamente, Claro, a ver, es psicológico. no es que sí, lo atendemos un gusto, es extranjero, sí, tiene beneficio, hasta luego. No. Porque luego vuelvo hace unos... Por eso, en la parte de... Pasó reincidente. En la parte de medicina, a Guille le pueden pedir muchas cosas. A mí me preguntan en la parte de medicina. Conoce todos los médicos, todo. Vuelvo hace una semana por un virus en el ojo. Y me atiende el mismo médico. Y ya me conoció. Dice, Claro. me dice, argentino. Sí, doctor. Le digo, ¿Qué te vendieron ahora? Dijo. ¿qué pasó? Y entonces entra eso. Es como que, a ver, te sentís como en tu casa. Sí, pero tu casa no por decir en tu país, sino en tu casa. Te sentís como que te están cuidando. Y eso, porque, Guille, uno está solo. Yo vine solo. No vine con una familia. Si bien estoy viviendo con chicos que son argentinos, que están De cierta acá, manera estar con alguien. estar también, ¿no? de alguna manera, es re importante porque son jóvenes y uno necesita, le digo yo, ese ruido de la casa, ¿no? Sí. No, Bueno, pero, no está tan solitario. claro, pero
pero estás solo igual. Sí. A eso voy, porque vos podés estar con mucha gente, pero estás solo. No tenés tu familia, no tenés tu afecto, no tenés una compañera, no tenés, digamos, Sí. es muy distinto poder sentir ese afecto, más cuando el argentino es así. Nosotros los argentinos somos muy del afecto, del abrazo, del cómo andás, de parar en la esquina y ¡eh! ¿Qué haces, flaco? Ya te sentís que sos reconocido. Aparte que tu casa, tu lugar, ¿no? Todo, una vida. Todo, Es decir, todo. porque vos lo que estás haciendo es dejando una vida. Y empezar de cero, entonces, ¿qué me llamaba la atención? Que también la persona que me estaba atendiendo me estaba dando compañía. De alguna manera estaba haciendo su papel, ¿no? Humanamente. Humanamente. Porque él podía decir, Oiga, No tomate solo esto como y médico, chao. Claro. Eso. como persona también, como humano, pero como ser humano, humano. que no se encuentra, porque pueden decirme, bueno, pero encontraste un buen médico. Encontraste uno en Brasil. No, porque no fue solamente el médico, fue la enfermera, fue el que me hizo los datos, Sí. fue el que me hizo pasar y me puso el alcohol para cuando pasé en la segunda puerta En todo hacia el momento te consultorio. sentís. Es decir, yo no me sentí un extranjero, ¿sí? Porque vamos a ser siempre extranjeros, y lo Sí. hemos hablado, eso se lo digo y bien y se entienda, vamos a ser siempre extranjeros. Nunca, por más que hablemos excelente el brasilero o el portugués, por más que trabajemos en la mejor empresa, por más que relacionemos con personas, vamos a ser extranjeros. Siempre. Eso hay que sacarse esa cosa de la cabeza, que pensando de que, bueno, yo vengo y voy a hablar bien el portugués y me voy No, vos te podés sentir muy cómodo, ellos te pueden hacer sentir muy cómodo, pero nunca va a ser tu casa, tu lugar, ¿no? Nunca, porque la costumbre, porque la forma, porque lo hemos hablado con Helen tiene una forma que, es más, a veces vos preguntás de Helen o algo y creen que es argentina. Sí, mucho Y brasileño. que Guille, y no, nada que ver, Guille es argentina y Helen es brasilera. Entonces, esas cosas te cambian. Es como que, a ver, uno viene con muchos prejuicios. Claro. Sí. Ahí es el punto que a mí me rompió eso. A mí me rompió una estructura de prejuicios que yo venía de Argentina, de pensar de que iba a ser de tal forma relacionarme con la gente, de pensar que iba a tener un trabajo Voy a así. llegar, voy a estirar así, de hacer eso, no, todo muy fácil. No. Portugués, 2 minutos, todo. Yo en 3 meses, yo lo decía ya, en 3 meses ya estoy falando. No. Todavía voy al supermercado y hay cosas que estoy aprendiendo. Aparte hasta los productos. Los productos Vos cambian. mirás y decís, quiero comprar un queso. ¿Y cuál compras? Claro. No, He comprado galletitas, no es que compré tantas cosas. Y tenía que salgado, y yo dije, sí, son saladas. Sí, son re sí, saladas. claro. Y yo decía, ¿por qué tanta sal le echan? No, es que son saladas. Acá es salado, o clásico, Claro. o no salado. Claro. Y allá es o salado o no salado. Claro. Y parecen cosas tontas, pero no son cosas tontas. No, realmente es como que todo el ambiente, todo un conjunto, ¿no? Pero como que uno no se espera todo junto. Y acá te toca todo junto. No entendés el idioma, sentís el calor muchísimo más, que vas a pagar y no entendés la plata. Y No entendés la todo, plata. todo. Exacto. Todo un proceso. Te genera un estrés. Y, bueno, Aparte es- también tiene eso de la plata, también tiene una cosa, principalmente, bueno, hablamos más de Argentina porque conocemos más un poco de la historia, pero allá todo tiene más ceros, digamos. Claro. Qué sé yo, compras pan, de golpe, no sé, 100 pesos. Exactamente. Acá, 10 reales. Entonces te parece muy barato y de golpe no es que es muy barato, es el precio. Bueno, una de las Entonces cosas. tenés claro, que hacer esa distinción, si no de golpe vos crees que todo es muy barato y terminás comprando cosas que están caras. Entonces tenés que hacer ese clic de Bueno, a mí me hizo el clic con las monedas. Claro. Acá se puede ahorrar moneda. Sí. Es decir, vos podés comprar cosas con moneda. La moneda vale. Con la moneda vale. La gente espera el Es vuelto decir, de moneda. a veces yo pensaba, ¿no? Decía, bueno, 5 reales. Como dice Helen, qué barato. Claro,
Otro de los temas de romper la estructura también de eso es tener la cabeza con la calculadora continuamente. Eso es estresante. Guille, es algo que Uno se estresa cambia todo el tiempo. continuamente. ¿Hoy lo seguís haciendo? Vos sé que ya ahora estoy, es como que Absorbiste no el uso real. mal. Claro. Digo, ¿cuánto sale? ¿O cuánto cuesta? 30 reales. Ah, listo. Y cierro los ojos y hago fuerza. Digo, no multiplico por 3, no multiplico por 26, no multiplico más. Estoy tratando de eso, de desenganchar, porque a ver, cuando uno tiene familiares y del otro lado y están allá, también sufre por Sí. todo lo que está pasando allá. Entonces, todo es un conjunto. No es que vos Vos estás apartás. acá, pero tu cabeza está allá. Exactamente. No es que vos apartás y vos decís, bueno, yo estoy en Brasil, estoy bien, Y me estoy olvido de contento, estoy feliz porque estamos acá y tenemos el grupo y que estamos. Pero llega ese momento que vos te acordás de allá y te acordás cómo estabas viviendo allá y cómo están viviendo ellos. Y ahí es donde te hace ese ruido, que ahí entra el proceso que yo hoy te decía. Digo, bueno, a 3 meses, ¿no? ¿Cuál sería la pregunta? Como me preguntó Flaco, este amigo, ¿no? ¿Estás feliz? Y sí. Ahora, ¿cuál sería el proceso después de estos 3 meses? ¿Cómo me establezco? Claro. Porque ahora entra, Ahora ya hiciste lo que teóricamente habría que hacer, ya lo hiciste. Y ahora, ¿y ahora? ¿Cómo se sigue todo esto? Porque, bueno, ejemplo, no sé hablar portugués. Bueno, Helen, vamos con el curso, ya empezamos con los audios. Bien, bueno, Helen, su tarea, hay que ser responsable sobre eso. claro, Estamos tomando un idioma, así, Raúl va a ser una persona que está en Brasil, con una conexión en Argentina, pero ya tiene que saber que a partir de ahora va a estar siendo una persona que va a vivir en Brasil. No que vino a Brasil y está todavía vas a ser con un la cabeza. residente acá. Exactamente. Que eso mucha gente a veces no lo entiende. Sí. Y hay que hablarlo, hay que contarlo. Hay que, como dicen ustedes, tienen que entender que venir a Brasil no es venir a Brasil. Hay Envuelve muchas mucho más, cosas. mucho. Tiene una profundidad muy grande de cosas. Es decir, entra a jugar sentimientos, entra esas emociones. Hay gente que yo he escuchado, y él me lo ha dicho, que no aguanta. No aguanta. Psicológicamente no vienen preparados. Bueno, Vienen con dinero, vienen con la idea, todo. pero eso no te lleva a una seguridad. Por más que vos digas, No, eso no te da. No te da una otras seguridad. cosas te dan seguridad. bueno, Vos estás preparado psicológicamente Exactamente. y decís, yo voy allá y hago lo que tengo que hacer Una de las para seguir allá y que todo me vaya bien. Sacando las piedras que aparecen, las cosas, los tropiezos, todo lo que viene junto, porque nada es perfecto, ni acá hay ningún lugar. No importa, mismo que vaya a otro país, cual sea, todo tiene su dificultad, tiene sus piedras. Vos te equivocás, y bueno, acá es lo mismo, en cualquier lado. Pero en realidad las piedras que uno dice son piedras que nosotros traemos. Sí. bueno, Porque el brasileño es muy abierto, ayuda, colabora, o sea, es su mundo, su cultura. Nosotros tenemos que entrar y adaptarnos. Bueno, Claro. como lo está diciendo Helen, yo creo que también tenemos algo de rebeldía, ¿no? Tenemos a ver, no es que nos han enseñado, nos hemos mal acostumbrado también y de alguna manera hemos copiado cosas malas, como todo lo que venimos hablando. Entonces, ¿qué pasa? Uno viene como diciendo, bueno, ¿qué me van a decir a mí lo que yo tengo que hacer? Falta humildad, falta de... Yo me la sé toda. Es lo que está diciendo Helen. Es decir, si vos venís a otro país, vos tenés que aprender a hablar, vos tenés que hacer el esfuerzo, vos tenés que abrirte camino. Entonces es como que es muy distinto pensar así. Caso que nos reíamos también de un ejemplo, cuando fui al gimnasio. Voy al gimnasio, me toman todos los datos, me dan el turno, excelente, 3 profesores. Empezamos a hacer gimnasio, me dice José, como explicando que usted qué quiere hacer. No, le digo, mire, yo tengo un tema de la rodilla, bueno, vamos a hacer esto. En un momento, claro, yo empecé a mover las piezas del gimnasio, las pesas, y como todo argentino, ¿qué hice? La dejé tirar. Terminé, la dejé.
No. Vení para acá. Yo me fui en un costado porque encima el gimnasio de La Roda, que lo tienen que buscar, es una vista hermosa, hermosa, es algo precioso, no es un gimnasio así nomás. Está toda la vista hacia el mar, está a la altura. Y yo me fui a mirar de una punta a la otra. Y yo veía que uno de los profesores me hacía... Y yo miraba todo eso. Y yo me reía, decía, ¿qué le pasa? Ajustar las cosas. Entonces, ahí está el orden, el respeto hacia el otro. Que a cualquier brasilero no le hubiesen dicho nada, porque no precisa decir. No, porque ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Eh? Entonces, esas cosas que... Es como la basura en el piso. Acá no es algo sucio. Y nadie le llama a pensar. Ellos ya saben que va a la basura. Acá, a ver, al margen de los ruidos y los autos y que vivimos en una ciudad donde, bueno, Sí. tiene un 24 horas Sí, fuerte, ¿no? Ya que yo estoy acá cerca del centro Sí. y bueno, y las noches son intensas en las Sí, temporadas, pero ¿qué pasa? El respeto en el edificio. Al silencio, a la noche. Yo no sabía que había una ley. Claro. Sobre NASA. Yo dije, ¿dónde estoy viviendo? ¿Pagaste multa? Casi, Casi. no me hubo un desalojo, pero claro, porque yo vivo con jóvenes. Yo vivo en Dale distinta edad, cumbia, y dale estaba cumbia, claro. 24/7. Claro. Y llegó un momento que acá no. La próxima Sí, se chao. vuelve para Argentina. Y yo, sí, claro, hay un respeto. No. Me llamaba la atención, he ido a otros edificios y encontraba en las puertas de los edificios los calzados, Los zapatos. los zapatos. Y yo decía, ¿qué? Que vienen los Reyes Magos. Todos los días, Reyes Magos. Yo digo, estamos todos, ¿qué les pasa acá? Y empiezo a preguntar, claro, yo veía que entraban a un apartamento. Se estila mucho acá. Se Las casas de estila, los para no ensuciar, brasileros, exacto. se entra, Respeto. vos te sacás tus zapatos y entras. Bueno, pero Descalzo, de pero media. ¿por qué viene eso? Porque el golpe en los edificios, También. la repercusión de la también, casa y en la todos casa también. lados, sí, Pero es más mucho. para no ensuciar, es para no cuestión de ensuciar, higiene. a respetar a la persona que limpió la casa. No sé, entonces explica qué es. Igualito que en Argentina. Muchos años. Claro. Hoy en día hasta no es tanto, pero antiguamente era más. Aparte que se ¿Te usa mucha acordás cuando alfombra en las casas. llegaste acá la primera vez a La casa casa de de mi tu abuela? tía. Y se de mi tía, Guillermo miró, y llegué. yo le dije, porque yo venía en el camino explicándole, hizo no sé. Claro, porque la cultura Claro. es distinta. Y acá, Puede en ser mal aquella visto. época, que puede ser muy mal vista cierta cosa. Entonces, ciertos datos yo dije, vos haces así, vos no haces cara fea, ¿viste? Cuidado, porque pueden tomar a mal. Y de golpe no es que está hablando mal, simplemente su forma de ser, pero tener cuidado porque los puede ofender, y es verdad. Es verdad eso. Y de los zapatos yo no le dije. Cuando llegamos, en la puerta se vio todos los zapatos ahí, yo me saqué y yo le digo, ¿viste? Y él quería entrar así ya, y yo pongo los zapatos, y bueno, sacó los zapatos, bueno, ya después, mira un hábito, vos ya sabés que ahí, que allá, que todos en esos lugares vos tenés que hacer. Pero es como entrar desnudos en zapatos. Claro, Es lo mismo, no. es lo mismo. Enseñanza, hay que limpiarse los pies todos los días. No anda con la media con agujero porque... No, olvídate. Olvídate. Yo cuando miré eso dije, lo primero dije, ay, no será la media rota, no será la... Yo, claro, porque empezaron todo, iban entrando y se sacaron los zapatos, iban entrando y yo dije, yo tengo que hacer lo mismo. Y lo primero que dije, ¿será que me puse la media bien? Dije, bueno, porque, claro, pero te inhibe, porque Claro. hay cosas que ejemplo, salí también en un día, en una noche a pasear, y yo tengo ese timbre de voz medio alto, Sí. como se le dice vozarrón, digamos, ¿no? Entonces yo por ahí, claro, la risa o Llama la la atención. carcajada, claro, llama la atención, exactamente. Y bueno, y la persona que estaba conmigo, yo me bajo, y por ahí justo va que acá en el centro pasan unos argentinos que nos conocíamos hacía justo una semana. Claro, y tenemos eso también del grito, como una expresión como de encontrarnos, ¿no? Es como que somos todos de allá, es como que
Es como que cualquier lazo nos une. Eso, exactamente. No te conozco, pero sos argentino. Pero es como por ser argentino es como que tenemos esa cosa de Claro. y yo grité, digamos, de alguna manera, y ¿cómo decir? Poner que va a decir, "Villa", y la persona que estaba al lado mío es brasilero. La cara hizo. Y claro, y entonces después me dice, no, acá no se grita. Si tiene que hablar, se acerca. Claro, y voy a decir, es otra cultura. Y no es que yo lo estaba haciendo mal, ni No, pero faltando el de respeto. golpe, si un brasileño grita, a ellos no me llama la atención porque habló portugués, porque habló de una forma que ellos saben cómo es. Pero de si golpe, como vos, nosotros... los puede asustar. Bueno, porque- ¿qué me pasó? ¿Por qué me explicó eso? Porque me dijo, puede ser que se malinterprete pensando que es algo más grave. Claro, O que si usted cruzó la calle, algo le está pasando. claro. Entonces acá es como una alerta. Si a alguien le está pasando algo y ve que está gritando y que no es algo que se entiende, podemos ir a ayudarlo, porque Exactamente. en realidad me estaba aconsejando para bien. Porque Sí, yo en un sí, momento sí. dije, bueno, no dije así, pero en mi cabeza dije, bueno, Exagero. tampoco para tanto. Sí, no dije nada malo, dije yo. Pero después, ¿qué pasa? Me hace toda una explicación. Y pasó un día, que también me pasó en la avenida, cerca de la plaza, que habían atropellado a un perro. Y toda la gente se le fue a la persona que no lo hizo intencional. Sí, es un accidente. Pero todos se le fueron a la persona, no insultándolo, pero como que, claro, no lo había visto, el perro se cruzó y lo tocó con el auto. Y frenó, bajó y mucha gente se vino. Entonces ahí vi esa parte de seguridad, ¿no? Sí, de responsabilidad, tipo, De responsabilidad. vas a tener que hacerte cargo. ¿No? Es eso. Acá, Sí, eso, tenés que hacerte cargo. bueno, una de las cosas que lo que estaba diciendo él es ese cambio de mentalidad, ¿no? Si acá haces algo, Sos responsable, ¿no? acá no tenés eso como lo de, sí, no, el culpable, No lo hago más. pero no fue para tanto. Como lo dije yo, bueno, tampoco para tanto. No es que no sea para tanto. Si usted vive acá, tiene otra forma de convivencia y se va a tener que acomodar a lo que Y yo creo pasa acá. que... Es que esa cosa de que vos venís y te tenés que adaptar a la cultura. Punto. Y yo creo que Para que eso, vos esa forma de... vivas ese sí. Esa forma de ser ayudó a que hoy se mantenga la cultura. Porque ¿cuántos argentinos residen acá? Es verdad. Si el brasileño hubiese aflojado en algún momento, esto sería cualquier cosa. Sí, es como, no sé si les pasó a ustedes, sí, seguramente que sí, ¿no? Pero es como que tenemos que hacer determinadas pruebas, ¿no? Sí. Tenemos que ir pasando, es como que vamos teniendo ese examen, ¿no? De alguna manera yo lo veo con ese ejemplo, ¿no? Decir, bueno, Raúl a 3 meses, Tiraba el papel en el suelo y no lo tira más. Bien, ya, Raúl. bien Raúl. Es más, ahora ya hago el chiste, porque cuando salgo los fines de semana y veo que alguien está gritando, seguramente es argentino ese que está gritando. Pero ¿qué pasa? Porque ya estoy aprendiendo cosas que están relacionadas acá, pero porque me interesa estar acá, porque quiero ser parte de acá, porque tomé a Brasil como mi país en este momento, porque es lo que yo estoy viviendo. Entonces ahí es donde creo que la persona tiene que cambiar la cabeza. ¿Y cómo fue el tema del Ezeiza, Guarulhos? ¿Cómo fue eso ahí? ¿Ezeiza cómo fue? Vos sabés que encima yo paso yo estoy hace 3 meses, el 3 de marzo. Claro, vos pasaste en el peor de los momentos de Es la que, pandemia. es más, yo pasé el 3 y ya el día 4 empezaron los problemas. Claro. Claro, pasaste El así. caos del caos. Yo creo que, Pasaste, estabas yo cerrando creo la que puerta, si saliste ahí. literalmente hice así. A ver, yo dije, si yo llego a 6, primero, de la provincia donde estaba, tenía que llegar a 6. Claro. Es decir, tenía 350 Entre kilómetros Ríos. entre Ríos. ¿Fuiste en avión o qué fue? No, en colectivo. Colectivo. En colectivo, Estaba es decir, funcionando. sí, con todo el control, Con cuidado ya. porque ya teníamos el PCR, Sí. ya teníamos que controlarnos eso, que era 24 horas, perdón, 48 horas antes. Las certificaciones también de todo eso. Yo tenía que llegar de Concordia, de Entre Ríos, hasta Ezeiza, Buenos Aires, obviamente. Y de ahí, tomarme el avión en Ezeiza y llegar a Florianópolis. ¿Por qué? Porque pasaban 2 cosas. A mí me cambiaron
en la búsqueda de los aviones, del vuelo, me cambiaron 4 veces. Una era con bajada en San Pablo y de San Pablo hacer escala. Entonces iban cambiándome continuamente, que ahora sigue pasando. Sí. Me cambiaban el precio, no me aseguraban nada, era como que se me extendía todo, por momentos tenía el pasaje cerca y por momentos me decían no lo ¿Por qué puedo. empresa volaste? Con aerolínea, pude cerrar con aerolínea. El servicio bien, algo normal. Estábamos en un avión tradicional. ¿Qué pasó? Cuando yo llego a Ezeiza, claro, estaba todo el ruido de lo que estaba pasando. Y yo como venía ya de Entre Ríos, no tenía noción de cómo estaba Ezeiza. De lo grave que Claro, estaba. pues yo dije, bueno, ¿qué puede pasar? Y realmente dije, te soy sincero, me asusté. Me asusté porque dije, acá no vas a hacer que no pase. Claro. Porque, a ver, Volver para atrás era un caso, imagínate. era no solamente no sentir que no podía con algo, sino frustrante. Porque yo digo, bueno, hice tanto esfuerzo. Me tomé el trabajo de poder organizarme, porque tuve que hacer una organización con mi familia. Estaba justo mi hija instalándose en Buenos Aires. Yo No, tenía, sí. era, a ver, para los que hoy toman esa decisión, realmente es coraje, cumplir un sueño, darle fuerza a ese sueño, porque hay que tener fuerza y hay que caminar Sí, en hay que función de eso, mantenerlo, sí. hay que mantenerlo, hay que determinarse a hacer las cosas. No es, bueno, voy hasta 6 y si no me va, vuelvo, si no paso y no paso, no. Es decir, si vas a dar un paso, tenés que saber que hay muchas contras y en este contexto mucho más. Sí, mucho más. Mucho más, porque no es como antes, no es que vos vas y los papeles, presento, me firman, pasen, no. Me revisaron todo. Me pasó algo que no sabía. En Ezeiza piden los papeles, ¿no? Piden todo y hace todo como un segundo chequeo. Porque en realidad cuando te hacen un chequeo de todas las cosas, si te dicen ok, era como que habían montado otra oficina más. Entonces era como un segundo check-in dentro de 6. Y yo decía, ¿qué pasa? Yo, viste, yo dije, ¿qué? Ya te asusta, porque como no estás, es decir, no era una persona que viajaba continuamente, no tenía ese training de viaje. Entonces me entré a asustar. Bueno, me da todo, me muestran todo, hablo con el tema de las valijas, espero todas las horas anticipadas y empiezo a escuchar todas las informaciones que estaban pasando. Vuelo se cancela, esto no, mañana se cancela tal cosa. Quería morir. Ay, la desesperación que yo tenía estaba mi bolsito, mi celular y hablando, la cabeza y la emoción a flor de piel de que estaba a punto de cruzar el lugar de tanto anhelo tenía, de tanto sueño, y a punto de no saber si me quedaba sentado ahí, Claro. y que encima me tenía que volver a mi provincia. Claro. Porque para cómo no es que yo podía solucionar ahí, me tenía que volver a mi provincia. Bueno, fueron momentos realmente de tensión. Es real lo que dice. Hoy, a ver, a 3 meses me pongo a pensar y me emociona. Me emociona, porque es tanto lo que se vive, es tanto lo que uno no tiene explicación. Hay que vivirlo, es muy fuerte, porque es una mezcla de descompostura, Sí, claro. de transpiración, de por momentos llorar, de por momentos reírte. Aparte, solo. estás dejando solo. tu familia. Bueno, y no solamente eso, Guille, ¿qué pasa? Como vos estás dejando a tu familia, empiezan a mandarte mensajes. Claro. Y los mensajes son mensajes tan profundos Claro, que no sabes si leerlo en ese momento, si decir, bueno, borro todo y espero que pase el momento. Es tantas cosas, tanta adrenalina, tanta eso de lo que dice Len, de decir, bueno, hasta el miedo de decir, y si el avión, bueno, no sale, pero y si me podría ir por otro lado, es decir, Claro. ¿por dónde? Claro, buscas una solución y decís, buscar "Ahora, algo, ¿qué hago?". Claro, porque en el momento ninguno uno se plantea de, ¿y si no puedo viajar? Eso. Si vos estás preparado, vos decís, bueno, si no viajo con esto, no Claro, puedo. Sí. Nunca. pero un ejemplo, ¿no? Yo decía, bueno, cuando abran la frontera,
porque mi pensamiento cuando empecé de toda esta historia era, bueno, si abre una frontera yo paso, Claro. me voy en un auto, un colectivo, nunca abrieron una frontera Hoy. hasta hoy nunca abrieron una frontera. Entonces ese pensamiento, que es muy de ilusión, porque uno se hace ilusiones, yo decía, bueno, pero ¿y si yo no puedo por el avión? ¿Será que puedo? Y yo decía, pero si no se puede pasar por la frontera. Entonces eso era como una presión y un golpe constante en una sola persona. Porque encima estaba solo, no es que yo le estaba con otra persona y decía, bueno, alguien me podía decir, bueno, Raúl, tranquilo, va a estar todo bien. Yo solo me lo decía. Claro. Solito Yo me abrazaba yo solo. Claro, cuando tienes una persona más con mi pareja, con la familia, Es un muy poco más distinto. contenido, ¿Y, ¿no? Más fácil. y Guarulhos? Vos me decís cuando Porque, claro, digo, cuando saliste de Seiza pasaste por todo ese control. Sí. Cuando llegaste a Guarulhos, ¿fue tan intenso así? ¿O fue algo? Cuando llego a Florianópolis, en realidad, Sí, Directo. yo vine directo, porque en realidad hace así, hace Buenos Aires, Guaru- es Seiza, no, hace Seiza Florianópolis. Ese que vos contabas. Sí. Ese fue directo, porque en realidad primero yo lo tenía a San Pablo. Claro, la mayoría hace San Pablo. La mayoría, claro, la mayoría, bueno, la cabeza mía yo dije, bueno, si cambia algo, puede llegar a cambiar a San Pablo. Claro. Dije, bueno, pero ya sería Brasil. Pero también, ¿qué otra cosa pasa? No conociendo el lugar, Claro. no sabiendo la ¿A dónde fui distancia, parar? Claro. no sabiendo dónde está. Consta que San Pablo es 900 kilómetros. Conte, claro, yo lo único que hacía era poner un lugar, tratar de poner el otro, una ubicación de algo, pero la distancia no sabía, por más que me dijeran 1000 o me decían 2000. Y me pasó, claro, que llegar a Florianópolis es lo mismo. Yo decía, bueno, llego a Florianópolis. Y mi expresión decía, bueno, de ahí enseguida debo llegar a Balneario. No, Pero en es el aeropuerto así. de Florianópolis fue tranquilo. Bueno, embarque. en el aeropuerto de Florianópolis había mucha seguridad, es decir, mucho control. Pero no era lo que yo pensé, es decir, me había hecho un mundo creyendo de que me iban a controlar, no sé, el PCR, todo eso sí, los requisitos sí, pero como que siendo argentino o siendo extranjero me iban a frenar, como diciendo, no, a ver, vamos a ver si... Porque uno ya empieza a pensar, y si no me... Ahora ya era la otra, ¿no? Claro. Tomó el avión, ya estaba en el avión, toda esa euforia del avión, todo lindo, ya empezás a mirar. Si reboto, Claro, y lo- pues dije, bueno, llego. Y si me dicen usted argentino, ¿no? ¿Qué? Claro, porque era paso a paso, minuto a minuto. Entonces, eso, hoy, mirando para atrás, lo cuento como una anécdota, pero haberlo pasado. Ah, sí. A ver, Un nivel de estrés, de nerviosismo, de... Mirá, yo creo que adelgacé, no sé Sí, cuántos sí, kilos sí. en ese tiempo. No me entraba ni agua porque de los nervios. Y después que llegás acá, te pasa que capaz que son una semana y todavía estás nervioso. Todavía como que Hay una ansiedad. Claro, Falta. cuesta Cuesta sacar relajar. todo. A mí me costó mucho, me costó un poco más de una semana. Pero en ese resumen de llegar al aeropuerto, de poder buscar como yo desde chico, cuando mi papá y mi mamá me llevaban de viaje, siempre era del café con una media luna. Sí. Porque como Claro. de la provincia iba a la capital y lo que le Claro. gustaba era tomar el café con leche con media. Entonces yo llegué al aeropuerto y ¿qué busqué? La necesitaba de Belén de vuelta para expresarle que quería factura. No, digamos, otra vez. Es decir, ahí empecé con los primeros roces. Es decir, a la persona que me atiende, yo salgo del aeropuerto, bueno, ya pasé todo, y dije, bueno, me voy a calmar, voy a bajar un poco las tensiones. Respirar, ¿viste? Claro, estaba todo transpirado, con los nervios, y quería sentarme a poder mandar mensaje, a poder conectarme un poco con la gente que yo había dejado. Mi hijo, estaban preocupados porque querían saber, y mi mamá, pero bueno, más por mi hijo. Entonces, ¿qué miro? Miro así el aeropuerto, bueno, salgo. Yo dije, no voy a salir enseguida, voy a sentarme, voy a pedir un café con leche, media luna,
y voy, y voy a mirar primero, que no se note tanto que soy extranjero, ¿viste? Que no se note tanto. Voy a tratar, a ver, y voy a tratar de hablar algo en portugués como para... Dame gigante. Literalmente. Creo que fue así. Creo que el mozo, que nosotros le decimos mozo, ¿cómo se dice acá en Garzón? Bueno, el garzón que me vio ya se dio cuenta cuando encaré que era extranjero. Y entonces, claro, porque está ese chiste, ¿no? Hace todo un esfuerzo. Yo le digo, bueno, café con leite y cortado y la persona se da cuenta. Es decir, uno se hace mucho la cabeza, se estresa mucho, pero el que estaba atendiendo, obviamente pasa mucho extranjero, está capacitado y ya es una persona profesional. Y yo creo que casi me hace el chiste, quédese tranquilo que soy argentino, me faltó eso. Pero me hizo, ya tomé contacto con una persona que me dice como que tome asiento, que me ponga cómodo, que deje las maletas ahí, que tranquilo. Pero yo, imagínate, venía de 6, ¿no? Inseguridad, problemas, todo. Yo no quería dejar ni... Estaba la valija acá, yo así, agarrado el celular acá, mi portafolio acá, y él se dio cuenta, como diciendo, relájese, Ya está. ponga las cosas, y yo, viste, miraba las cosas, ¿no? Cada rato, entonces, justo el celular, mi computadora, estaba quedando sin batería, entonces yo busqué, pero el enchufe estaba un poco más lejos, y él ve que yo estoy queriendo mirar, entonces, como yo no me doy cuenta, ¿él qué hace? Me prepara toda una mesa donde estaba el enchufe y me dice que me vaya hasta ahí. Entonces eso ya me empezó a dar un poco más de tranquilidad. Ahí pido el café, fue el chiste de la factura, me explica, croissant, que me explicó que ellos acá en Brasil no era eso, no era algo habitual, digamos, era algo de acá. Pero no es común. Entonces me enseñaba o pan de queso, sí. O me empezó a... Como que él ayudó a... Yo creo que no me voy a olvidar nunca de esa persona. Porque fue la primera persona que yo hice contacto en Brasil y fue la representación de la bienvenida. Es como que de ese te tocaron 10.000 más, ¿no? Vos sabés que es como que... Es muy loco pensar en esto, ¿no? Más allá de que uno sea creyente, crea en Dios y todas esas cosas. Pero fue como que Dios puso esa primera persona para que yo pueda sentirme tranquilo. Como que diga, bueno, tranquilo, puede pasar lo que haya pasado, venís con muchas cosas, pero estás en otro país. Y nos quedamos hablando de alguna manera, tratando de que yo contarle de dónde venía, porque también lo que yo quería era decirle que venía de Argentina y que como que quería contarle a esa persona para el inicio. Con eso empecé a ver que ya había limitaciones en el idioma. Ahí ya empecé a darme cuenta de las primeras barreras que venía algunos porrazos que dije, bueno, a prepararse porque va a haber varios machucones, voy a tener varios chirlos para bien. Pero después ya llegar acá tampoco fue tan complicado, también había distancia porque bueno, con las aplicaciones uno empieza, bueno, acá está BlaBlaCar, después los chicos que estaban acá me hicieron unas conexiones entre bajate en tal lado, espera ahí que te ponemos otro auto para que te pase a buscar, entonces pudimos llegar, porque también los costos, costos que yo no lo veía porque no estaba multiplicando todavía ahí. Y estábamos hablando de costo. No, es alto. Es alto, no es. Eso va a tener en cuenta la también. La persona, ¿no? Que mucha gente me dice, no, voy a Floripa que es más barato. Y yo digo, ¿estás seguro que es más barato? Porque el costo de salir del aeropuerto de Floripa hasta acá es más caro que alquilar un auto en San Pablo y un auto manejando. Depende de cuántas personas, todo va a depender un poco, pero en realidad a veces es mucho más caro. Sí, lo que vos decís, no, agarro un avión y vengo a Navegante, que Uber, cualquier auto bueno, por 40 reales venís. Bueno, eso es muy importante decirle, están del otro lado ahora, ¿no? Ahora sí uno puede sentirse, uno puede decir que
no hagan esto, Claro. que busquen información. Busquen información en cada cosa y que no solamente digan, bueno, voy a ir a balneario. No. A los detalles. A la forma de cómo llegar a balneario, ¿no? Balneario porque estamos acá, pero puede ser Sí, puede ser cualquier lugar. cualquier lugar, ¿no? Pero entender también que no todos los lugares son iguales. Exactamente. Porque no es lo mismo. No es lo mismo hasta con la forma de cómo llegar, por dónde llegar, con quién vas a llegar, si es a través de una aplicación, si es por Uber, si es por BlaBlaCar, si es porque acá hay una aplicación que se llama 99. Sí, está bien. ¿Qué pasa? Yo pensaba que esas aplicaciones se podían adquirir en el movimiento. No, ¿por qué? Porque hay aplicaciones que están para determinado país Y te piden y vos documentos. tenés que cambiar la modalidad de la región de tu teléfono. Si tenés una marca distinta, también pasa eso. Si venís con un número argentino, no es lo mismo. Es decir, son detalles que hay que tenerlo en cuenta y no son menores. Eso fue, pero fue distinto. Fue lindo, digamos. Así que bueno, gente, hablamos con Raúl. Podríamos estar horas acá, pero Sí, seguiríamos. la verdad que un tenemos gusto. que hacer, Sí, vale, vamos a hacer capítulo 2, 3, seguramente, porque Hay tenemos muchas cosas. Mucha historia para contar. Pero excelente saber que te fue bien. Sí, Que realmente. animaste, que valía la pena, que Sí, vale la pena, y la verdad vale la pena, y yo se lo dije a ustedes, ¿no? Vale la pena estar con ese sueño y compartido también, porque esto es una forma de no sentirse solo. El grupo está bien puesto, el acá estamos, está ese cartel, que yo siempre soy el que escribo ahí, Sí, por ahí. Sí, es más llorón, es más sentimental, así. Pero bueno, porque me emocionan todas esas cosas. Cuando veo a alguien que dice, estoy queriendo averiguar ya lo que te falta. Ay, Entonces, yo decía, sentate que hay historia. ahí tenés para hacer tantas cosas. Pero es lindo sentirse. Y es lindo también a nosotros que vivimos todo el proceso de que desde el estoy queriendo saber hasta el gente llegué o compré pasaje, mucha gente. estoy acá, Guille me mandaba y estoy acá en la Sí. esquina. Eso Hubo mucha sí, gente que es nosotros increíble. acompañamos todo el proceso. Y quiero Algunas no. personas, Exacto. ¿no? Guillermo, el Sí. año pasado empecé a preguntar, Sí. y decir, llegué o participar del grupo de portugués, que estudia con nosotros, y decir así, mira, me estoy yendo la semana que viene, ya está todo listo. Pronto tenerla acá. Y de golpe te manda fuerte. un WhatsApp diciendo llegué bien, ya estoy así. No todos llegaron acá específicamente y en otros lugares. Entonces, Bueno, muchos pero- nos mandan. pero- Pero de lograrlo, de nosotros decir eso, indicar aquello y nos agradecer mucho, gente nos agradeció. Yo lo he dicho ya, neta, no en esto como entrevista ni eso, pero es muy importante lo que están haciendo. Y aún creo, y sé por las personas que son, ustedes y el trabajo y las ganas y la responsabilidad que le ponen, porque también la responsabilidad que está y se nota, que a veces cuando se erra, no se erra por ellos, sino erramos por nosotros, porque yo fui uno de esos y hoy lo tomamos a chiste, Sí, pero es una verdad. Hay que ser responsable en las decisiones que uno toma, y cuándo las toma y cómo las toma. ¿Sí? Volvemos a decir, venimos en una cultura donde es más fácil decirle que el otro tiene la culpa, y no es así, hay que hacerse cargo, es lo que decía René, más acá. Pero lo importante de todo esto, más allá de las decisiones, es que uno puede contar con gente que te guía y que ya pasó por esas cosas. Entonces, creo que lo que uno tiene que valorar y potenciar es eso, ¿no? Es como Esa mañana herramienta, vos ¿no? seguramente vas a ayudar a alguien que mañana necesite. Me pasa porque Te pregunto y vos le digas, no, esto lo haces así. Y vos estás Exactamente. el camino se lo estás haciendo mucho más corto. Y ¿sabes qué, Guille? ¿Sabes qué, Ben? Yo creo que hoy, ¿no? Uno tiene una edad, ¿no? Va pasando y lo ve en nuestros hijos. Yo me pongo a pensar, porque yo pienso, ¿no? En ese hilo conductor desde que cuando ustedes empezaron, un ejemplo, hasta cuando llegué yo, ¿no? Vamos a poner ahora en tiempo. Digo, ¿cómo será cuando nuestros nietos, ¿no? Porque ¿cuántas generaciones van a venir? Es decir, nosotros ya estamos marcando historia. Sí, claramente. Es verdad.
lo tenía pensado en ese sentido, exactamente. Pero se está marcando historia, porque también este contexto va a quedar marcado en un tiempo donde diga, che, del 2019 al 2020 pasó esto y del 2020 al 2021 pasó esto. Ahora, ¿a qué voy con esto? Qué importante es el acompañamiento. Sí. El estar, solamente de repente escuchar, decir, loco, tenés mi WhatsApp, por eso me llama, no importa la hora. Exactamente. De golpe no puedo hacer nada. Pero me ha pasado porque en el grupo son gente preciosa y hay gente que no está acá. Sí, no. Y está en el grupo y está en Argentina. Y hay gente que está estudiando, que estamos acá en Balneario estudiando con él en portugués y hay gente que no está acá. Entonces eso digo. Se ha formado una comunión así muy importante y con muchos valores. Sí. Que lo que nosotros tenemos que tener en claro, que no es solamente para nosotros, es para lo que viene detrás. Seguramente estamos de alguna manera marcando la historia. Marcando la historia. Y está bien puesto, más allá de que diga acá estamos, porque la persona está. Porque yo digo, ¿no? El otro día me pasó en el grupo que hay una familia que está llegando ahora, estaba llegando ahora, y yo le decía, disfrutalo. Disfrutar ese proceso, disfrutar de mirar todo, disfrutar el avión, disfrutar. Porque yo hay cosas que no es que me la perdí, pero de tanto nervio, pero disfrutando cada pasito, porque es lindo llegar, pero lo lindo es el proceso. Es la consecuencia de un montón de acciones, ¿no? ¿Y cuántas cosas más uno va a lograr afianzándose con él? Porque hoy estamos contando a 3 meses y ustedes están contando toda una vida ya, ¿no? Están contando mucho tiempo, 20 años. Que en ese tiempo nada es con relación a ahora. No. No había BlaBlaCar, no había nada. No estaba el grupo. No había acá estamos. No tenía tanta información, vos tenías que ir. Trasladar de una ciudad a otra para saber bien cómo es, porque tampoco a veces llamabas y te decían, no, vos tenés que venir. Llamar al teléfono público. Eso, y costaba caro, y era todo un tema, no era, viste, mandar un WhatsApp y te informás, y bueno, ya sabes qué hizo, o entrar en internet y te informás, y ya sabes todos los documentos, no, era mucho más. Es mucho más. No, por eso yo agradecido, feliz. Realmente estoy feliz, aparte de tenerlos a ustedes, porque para la persona que a veces viene sola, sí, es difícil, sí, hay que decir las cosas como son. Es muy difícil, pero se hace mucho más liviano así. Entonces es como que vos te das esa esperanza, ¿no? Decir, bueno, si Helen y Guille pudieron con tantas cosas, ¿por qué no voy a poder yo? ¿Por qué yo no puedo? Y capaz que preguntando, y capaz que mirando cómo le funcionó, en qué le funcionó y en qué no le funcionó. Porque también uno aprende en lo que, mirá, Raúl, esto no me funcionó. Y vos decís, bueno, ¿por qué no capitalizar esa parte, no? Y desarrollarla personalmente. Y ahí creo que uno empieza a formar esa idea más de familia, ¿no? Y ahí ya empieza a formarse otra familia más que hace a este país tan grande. Por eso es importante. Así que bueno, Raúl, contento de haberte conocido, porque no lo conocía. Lo conocimos hoy, porque Helen sí, porque es mi profesora, es la que me va a sacar máster en portugués. La próxima, hay que mirar. La próxima entrevista en portugués, La próxima en portugués. Totalmente en portugués, él habla todo en portugués. Vamos. Así que bueno, Raúl, nada. Gracias por participar, por contar, por abrirte. Gracias por estar también. Estar ese tiempo acá con nosotros, ¿no? Cada uno hace sus cosas y que todos se entusiasmen, y que muchos se motiven, y que todos quieran estar acá. Eso es lo que queremos. Eso es lo más lindo, que quieran estar acá. Y pierdan los miedos, por favor. Aunque no sepan hablar portugués. No es fácil, pero piérdanlo. Pierdan los miedos porque van a ver que valió la pena. Valió la pena el esfuerzo. Así que bueno, gente, gracias a todos por estos comentarios. Dejad me gusta en el video y nos vemos en el próximo.